Bueno, a las 9:23 de la mañana vamos a hablar precisamente del tema educativo, ¿no? Vamos a hablar pues con Melanio Paredes, que es expresidente de la Asociación Dominicana de Profesores, ADP, y también ex ministro de Educación. Muy buenos días, don Melanio. Buenos días, queridos amigos, a todo el panel, Susi, Pedro Casal, Ernesto, Milicen, Liz. ¿Se me queda alguien? No, estamos todos. Pasó la primera prueba usted. Estudió. Sí. Bueno, don Melanio, estábamos hablando, tocamos en nuestro comentario central, Milicen y yo, el tema de educación, que es muy preocupante. Primero, ver su perspectiva, su panorama en términos genéricos de lo que está ocurriendo actualmente. Sí, saludo a los amigos del Sol de los Sábados y extender mis oraciones para que la buena amiga María Teresa Cabrera, que sí participaría con nosotros hoy en esta discusión, pueda restablecerse. Se ha sentido, conforme me informaba anoche, aquejada de salud. Se está haciendo la prueba de COVID hoy porque parece que tiene los síntomas. Esperamos que María Teresa pueda recuperarse y que no, si es el COVID, pues pueda darle sin mayores consecuencias. Miren, todo el mundo está hablando de las condiciones para el inicio del año escolar. Y yo quiero, antes de hablar del inicio del año escolar, que podamos abordar, como decía Humberto Eco, cerrando ciclos, que pudiéramos ver qué pasó con los años anteriores. Okay. Y quisiera, para que no se pueda pensar que mis reflexiones pueden estar contaminadas, porque el tema educación yo siempre lo he puesto por encima del tema político, escuchar, si me lo permite producción, una introducción de una madre superiora de los centros salesianos. Yo quisiera que por lo menos una parte, unos 2 minutos, me lo colocaran y entonces a partir de ahí iniciemos nuestra reflexión e interacción. Iniciamos el 20, pero como con cuántos baches. Yo quisiera como compartirle donde yo siento que hay como mucho todavía por hacer. Está, por ejemplo, este tema del concurso, que el país está siendo como testigo de este gran relajo a profesionales que han hecho, ¿verdad?, su carrera seguramente con muchísimas dificultades y que están intentando entrar al sistema educativo dominicano a través de los procedimientos establecidos, ¿verdad?, por nuestro ministerio. Pero qué relajo. Ya hoy es la segunda vez, ¿verdad?, que se suspende información que llega hasta los docentes, ¿verdad?, hasta estos profesionales a la 1 de la mañana, a las 2 de la mañana, y nada, como nada, ¿verdad? Simplemente esto se suspende. ¿Dónde están las razones? ¿Dónde están las explicaciones? No sabemos, ¿verdad? Como tampoco sabemos dónde están los maestros y dónde están todo el personal que hoy se necesitarían en las escuelas para arrancar un año escolar. Ahí está, don Melanio, la reflexión de la madre. Gracias. Quise comenzar con la reflexión de Solarelli, que es coordinadora de los centros salesianos de educación, egresada de la Escuela de Directores, que se auspició con mi gestión en el 2009 y que al mismo tiempo también ha ganado premios, su centro educativo ha ganado Premio Nacional de Calidad. Es una preocupación que tenemos todos los que de una forma u otra hemos estado involucrados en el quehacer educativo. Y en el caso de ustedes, jóvenes comunicadores, en que le importa, como dice Soradel, le duele la educación. Miren, lo más importante en educación es la planificación. Y le puedo decir por propia experiencia que un ministro se gradúa cuando puede preparar en condiciones seguras o más o menos confortables el inicio del año escolar. Y que al menos el 90% de los centros educativos de las escuelas comiencen a trabajar el día señalado. Por ejemplo, en el 2008, cuando yo asumí en agosto, apenas asumí un par de semanas,
antes del inicio del año escolar, que era a principios de septiembre. Ese año escolar no lo preparó Melania Paredes. Ese año escolar lo preparó la anterior ministra Alejandrina Germán. Yo encontré el año escolar montado. Ahora, a mí me correspondió organizar el año escolar 2008-2009 o 2009-2010. Y para ello tuvimos que prepararnos 6 meses antes. Tenía que ver el tema de la reparación de las escuelas, el mantenimiento preventivo y correctivo. Aquí tenemos muchas escuelas que fueron construidas en la era de Trujillo. Ustedes aquí mismo en la capital van a la escuela Chile, la escuela República de Nicaragua, y son escuelas que datan de los años 50 y otros de los años 60, que siempre es importante que se puedan hacer reparaciones, porque lo primero que se afecta en las escuelas es el sistema sanitario. Y una escuela sin agua, sin condiciones mínimas, no puede ser un asiento para que los niños y niñas puedan recibir una educación integral, en el que el tema de saneamiento, el tema de la higiene es fundamental a su propia formación. Pero yo no quisiera que nos diluyamos en detalles. Aquí hay una situación de que se inicia el año escolar el próximo lunes. En mi opinión, y creo que la de muchas personas, no estamos preparados para el inicio del año escolar el próximo lunes, por una razón sencilla. La Solarelli hablaba de 2 años, digamos que son 18 meses en que los niños y niñas han estado fuera de las escuelas. A partir del marzo de 2020 a septiembre, 18 meses. En esos 18 meses, lamentablemente, no se trabajó, y digamos los últimos meses, porque la primera fase, tanto en la gestión anterior como en esta gestión, estuvieron involucrados en cómo poder mantener a los niños y niñas alrededor de las escuelas en lo que tiene que ser su rol fundamental, su formación. Por eso cuando inició el año escolar pasado, fuimos de lo que reconocimos como una proeza de las actuales autoridades, el poder implementar el modelo a distancia con clase por televisión, radio e internet, porque para mí lo más importante era no interrumpir el ciclo escolar. El Papa Francisco llegó a hablar incluso de que cerrar las escuelas representaba una desgracia generacional. Por eso saludamos la iniciativa, pero al mismo tiempo le decíamos al ministro, al cual consideramos nuestro amigo, que era importante evaluar el proceso. La máxima piagiana habla de ensayo, prueba, error. No se admite la improvisación, pero sí el ensayo con evaluación permanente. Entonces, ¿qué es lo que debió hacerse para cerrar ciclos? Antes de iniciar el año escolar 21-22, debimos cerrar con algún nivel de certidumbre el año escolar 2021, lo cual no ha acontecido. Se suspendieron por 2 años consecutivos las pruebas nacionales. Las pruebas nacionales de cuarto de media o último año de media o de secundaria es la única iniciativa de política pública que se mantiene desde el primer plan decenal del año 1992, que es una herramienta, un instrumento que tiene que evaluarse para ver su pertinencia. Bueno, sí, pero usted no puede simplemente eliminarla sin opciones, sin alternativas. Se promovieron de manera automática a todos los niños y niñas de las escuelas, con el lamentable conocimiento de que aquí tenemos rendimientos en términos de aprendizaje muy bajos. Y yo no voy a exonerar ni siquiera las gestiones de que ha tenido mi partido. No, es un tema estructural que viene de años. Y por eso se llamó un pacto educativo en abril de 2014 con un horizonte hasta el 2030. Porque nuestros aprendizajes son bajos. Como decía Milicen, no por un estudio del Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, no, es un refrito. Ya en el 2016, mi fundación, la Fundación Pensar y Crecer, publicó este estudio. Es una comparación de los resultados de pruebas nacionales, del laboratorio regional con asiento en Chile, del cual nosotros somos miembros y que aplicó durante este siglo 3 pruebas
y nosotros participamos en esas pruebas regionales, como también los resultados de las pruebas diagnósticas de tercer y sexto grado, y por último, la prueba PISA a la que accedimos en el 2015 y sus resultados fueron dados a conocer en el 2016. Todas esas pruebas dicen que nuestros niños y niñas tienen un muy bajo nivel de aprendizaje. Ese 62% a que habla el estudio, de que no es un estudio, tomaron informaciones viejas del Ministerio de Economía y Desarrollo, significa que tenemos serias deficiencias en lectura comprensiva, que a los 10 años que un niño o niña que debe estar alfabetizado, cuando se le aplican pruebas diagnósticas de tercer grado, no puede leer un texto simple de manera comprensiva. De ahí se deriva que los principales inconvenientes que tuvieron nuestros alumnos y alumnos al tomar la primera prueba PISA en el 2015 no era ni siquiera de que no pudieron mostrar el nivel de conocimiento que habían de mostrar jóvenes de 15 años, no solamente en términos cognitivos, sino también en aprendizaje informal, porque no estaban en capacidad de entender las preguntas del cuestionario. Una pregunta, Melanio. Una pregunta que Milicen Uribe quiere realizar. Sí, sobre esa línea de argumentación que lleva, ¿usted entonces está de acuerdo con algunos expertos y expertas que han señalado que el año pasado fue un año en términos escolares perdidos? Lo pregunto porque la inversión que hizo el Estado Dominicano a nivel de recursos, de dispositivos tecnológicos, de preparar esas clases a distancia, fue mucho. Entonces, ¿eso fue un año perdido? 25.000 millones de pesos invertidos. 19.000 millones en dispositivos electrónicos, tablets, etcétera, 1.100 millones en capacitación de docentes y 5.000 millones de pesos en arrendamiento de espacios televisivos y contratación de productores para los programas que fueron montados. Eso requiere una rendición de cuentas y es lo que hemos hecho. Yo no quiero hacer politiquería. Yo fui ministro y no quiero que al ministro lo evalúen y lo juzguen como me juzgaron a mí, sobre la base de mentiras. Hay que ver los hechos. Yo le he pedido, nosotros como partido, elevamos una comunicación al señor Rafael Toribio el 21 de julio pasado, pidiendo que en el marco del Consejo General del Pacto Educativo se haga una evaluación de lo que fue el modelo a distancia que se cumplió el año pasado, porque ningún país estaba preparado para la educación a distancia a todos los niños con algún nivel de efectividad. Fue un mensaje importante, pero tenemos que evaluar los resultados. Tenemos que ver si aún con los niños y niñas dominicanas, con ese bajo nivel, con esa precariedad en términos de aprendizaje, si retrocedieron, si nos quedamos en el mismo lugar o si avanzamos, de manera que esos insumos nos permitan planificar el próximo año escolar. Y voy a compartirles, si me lo permiten, porque no estamos inventando. La UNESCO dio a conocer hace un par de semanas un estudio que resulta de una encuesta aplicada a 143 países. No sabemos si las autoridades dominicanas la respondieron. Apenas un 30% de los estados no la respondieron. Es una encuesta que aplicó el Instituto de Estadística de UNESCO en combinación con UNICEF y con una comisión técnica de los países de la OCDE. Y el estudio se llama Lecciones sobre la recuperación de la educación. Hallazgo de una encuesta del ministerio en medio de la pandemia del COVID-19. ¿Y de qué nos habla? Los principales hallazgos de esa encuesta, que aplicó a países desarrollados, países de desarrollo medio y países atrasados. ¿Qué representó el cierre de las escuelas? Y entonces decía una conclusión muy importante, la número 2, evaluación de los aprendizajes. Las evidencias preliminares sugieren que los estudiantes afectados por el cierre de escuelas están experimentando una reducción absoluta de los niveles de aprendizajes
o un progreso más lento de lo esperado en un típico año. Tal impacto puede afectar desproporcionalmente a niños desfavorecidos, dada la distribución desigual de oportunidades para acceder al aprendizaje a distancia. ¿Qué significa eso? Que en un país en que sabemos que no hay retroalimentación de ese programa a distancia que tuvo el ministerio, que no se conoce qué niños o niñas de la escuela dominicana pudieron conectarse a internet, ni siquiera cuántos pudieron acceder a los programas televisivos, algunos muy buenos, muy bien diseñados, pero si no hay retroalimentación, si no hay interacción, se puede perder todo el esfuerzo. El esfuerzo pudo ser cuantioso, pero los resultados píricos. Y en definitiva, en educación como en cualquier otra área de la administración pública, tenemos que ver resultados. Entonces, no tenemos a ciencia cierta información confiable de qué aconteció con un año escolar en que se invirtió tanto dinero, tantos esfuerzos y que pudiera impactar negativamente en el próximo año escolar. Don Melanio, Susi aquí nosotros de este lado quería hacerle dos preguntas en una. Primero, usted nos dice que pues el país no está preparado para este nuevo año escolar. Sin embargo, queremos saber qué va a pasar con el mismo, en el sentido de que hay muchos centros educativos del sector privado que ya iniciaron a dar sus clases y por casos de COVID-19 hay muchas clases que han tenido que volver a la virtualidad. Entonces, se supone el Ministerio de Educación ha preparado todo un protocolo para este tipo de temas, pero ¿qué entiende usted va a ser la suerte de este nuevo año escolar, más con la variante Delta que pudiera reactivar el nivel de contagios y demás? Y la segunda pregunta puede sonar algo sencillo en la manera que lo voy a estructurar, pero es la forma en la que la gente mejor la va a entender. Según tengo entendido, de acuerdo a las normativas de educación actualmente, el sistema de evaluación ha cambiado. Cuando yo estudié, la gente pasaba o reprobaba de curso, pero según me explican algunos maestros, en los momentos actuales, según las normativas educativas, nadie se quema a nivel de colegio y muchos estudiantes ya saben eso y se aprovechan para no dar el máximo en su rendimiento académico. ¿Qué tan cierto o no es eso? Muy importante las dos preguntas, Susi. Y comienzo por la última. Cuando asumí el Ministerio de Educación, una vecina muy acuciosa me dice: Melanio, allá va los sábados un niño que nos luta los zapatos. Y a mí se me ocurrió tomar una cartilla, un material que tenía de lectura, y le dije que me leyera un párrafo. El niño estaba en ese momento en quinto grado. Y él me decía que no sabía leer y no pudo leer lo que le presentó. A mí me alarmó, era septiembre del 2008. Inmediatamente llamé a mi directora de currículum y le decía: ¿es posible que un niño ya en quinto grado no pueda leer un texto simple, no pueda al menos leer, si no comprensivamente, literalmente un texto? Me decía: mire, maestro, lo que pasa es que aquí se dispuso una ordenanza para promover automáticamente a los niños de primer y segundo grado hasta tercer grado para evitar la sobriedad. En los sistemas educativos, los niveles de eficiencia se miden, hay una serie de indicadores de eficiencia interna que son sobriedad, repetición. Entonces, el tema de sobriedad es un lastre importante, porque cada niño a su edad debe corresponder a un determinado grado. Si no es así, entonces hay unos desfases que a los maestros se les hace muy difícil manejar. Entonces yo le decía: pero no puede ser una promoción automática sin que haya una acción remedial. Dice: sí, lo que pasa es que nos quedamos con lo fácil y obviamos lo difícil. La promoción automática implicaba que antes de iniciar cada ciclo siguiente, el maestro pasaba con esos niños al siguiente grado y
antes de iniciar los contenidos que tenía que agotar en el siguiente curso, tenía que agotar unas acciones remediables para poder llenar lo que decimos en términos populares, esas lagunas que no había podido suplir durante el curso lectivo anterior. Pero eso no se hacía. Y esa promoción automática llevó entonces a que tuviésemos niños en tercer y cuarto grado que no sabían leer ni escribir. Nosotros tomamos los correctivos de lugar en ese momento y es un elemento por lo que yo digo que hay que cerrar este ciclo, Susi. Ahora, en el calendario que plantean las autoridades, se plantea una semana de inducción, una semana de diagnóstico y 4 semanas de nivelación. Pero no conocemos cuáles son las acciones remediales específicas que se están planteando para esa nivelación indispensable, porque es de esperarse que esos niños y niñas que accedieron de manera desigual a la oferta educativa del año pasado tienen cantidades de lagunas, es decir, no van al siguiente ciclo con el dominio de las habilidades y competencias que les prepare para el siguiente ciclo escolar. Y ahí también debo decir de paso que es una violación a la ley de educación que se haya permitido que los centros educativos privados tengan un horario diferente a las escuelas públicas. Mucha gente me han dicho, pero Melanio, y si esos centros educativos estaban preparados para iniciar el año escolar, ¿por qué entonces no se le puede permitir? Digo, bueno, el horario escolar en mi gestión se llevó a un carácter misional. Aplicamos la misión, ustedes quizá eran estudiantes de primaria, 1000 por 1000, es decir, 1000 horas de docencia mínima, que es lo que internacionalmente se acepta como el tiempo necesario de la escuela para que se puedan acometer los diferentes contenidos curriculares. Y esas 1000 horas mínimas deben cumplir las escuelas públicas como los colegios privados. Ese calendario comenzaba el día después del 16 de agosto. Si hubo algún inconveniente ahora por el hecho de la pandemia, debió trabajarse en un calendario escolar que igualmente lo pudieran cumplir los colegios y las escuelas. Y yendo entonces al tema de si estamos preparados con el protocolo para enfrentar cualquier contingencia de la pandemia, la propia Sorarelis, que ustedes tienen ahí el video que ella colgó, y una cantidad de directores de escuelas que yo tengo acceso a ellos, me han dicho que apenas hace 2 días llegó publicado el código de bioseguridad que se va a implementar en las escuelas frente a la situación del COVID. Eso no puede ser improvisado. Eso no podía llegar a las escuelas un día antes del inicio de docencia. Eso debe ensayarse, eso debe conocerse. Eso hay que entrenar a los maestros y maestras, quizá algunos de los cuales ni siquiera por el fetiche se han podido vacunar. Entonces era imprescindible que fuéramos, si no un inicio de un año escolar impecable, al menos seguro y confortable, para que 18 meses después de que volvamos a recibir a nuestros niños y niñas en las escuelas, tuviéramos la certidumbre, no de que no se van a contagiar, sino de que están establecidos los códigos, el protocolo, para que ante cualquier amago de contagio se puedan tomar las medidas del lugar y esto no colapse. Señores, las autoridades acaban de informar que la peligrosa variable Delta está corriendo en el país. Así es. En provincias muy pobladas como el Gran Santo Domingo, San Cristóbal y Santiago, desde donde estoy originando esta entrevista. Bueno. Muchísimas gracias, don Melanio. Perdón, lo último. Sí. Como dice Solarelli, se ha pedido desde el ministerio que se inscriban todos los alumnos y alumnas. No tenemos los maestros para recibir esos alumnos y alumnas. No tenemos las escuelas en condiciones sanitarias, con agua, etcétera, para recibirlo. Y pudiéramos tener entre 45 y 60 alumnos por aula. Eso es una bomba de tiempo. Una locura. Y yo quiero llamar a mi amigo, el ministro Roberto Fulcar, a que lo piense muy bien. Yo estoy convencido que independientemente de que el día que se han reparado 5.000 escuelas, él conoce, y lo conoce la ADP, que hay dificultades reales
No tenemos por qué arriesgar a alumnos y a maestros en un inicio de año escolar que no será exitoso. Así es. De antemano prevemos múltiples inconvenientes. Entonces, ojalá y esto llegue a las autoridades, llegue al ministro y lo piensen muy bien. Bueno, muchísimas gracias, don Melanio Paredes, ex presidente de la Asociación Dominicana de Profesores y es ministro de Educación. Yo creo que, y lo comentábamos aquí en cabina, que el profesor Melanio literalmente ha dado una clase, ¿no? Ha dado una clase hoy. Conferencia magistral. Ha dado una conferencia magistral sobre lo que se debía de hacer o lo que se debió haber hecho en el caso y el tema educativo. es tan amplio, Yuri, que sería importante contar con la presencia de Melanio más adelante. Sí, claro. Para seguir abundando porque en otras aristas vamos a que el seguir. tiempo, claro, no claro, nos porque da para... ya queríamos hacerle, don Melanio, alguna pregunta sobre reflexión de modificación paradigmático educativo en el país, pero bueno, eso más adelante. Eso más adelante lo haremos. Muchísimas gracias, don Melanio. Y muchísimas gracias también a la audiencia del Sol de los Así es. Sábados. Hemos Así llegado es. al final It's de esta over. entrega. No hay preguntas hoy, maestro. No, ni una sola No, porque llamadita, hoy ni una. lo congelaron. La semana que viene, cuidado. Cambio fuera. Cambio fuera.